Hola, bienvenidos a Entre Nos. Nuestro invitado de hoy es un vallenato, un poco serio, pero amigable, familiar y muy profesional. Un hombre que quiso dedicarse a la política, pero terminó sirviendo a la comunidad desde el sector minero. Anda, mi amor, no me asustes. Tírame un besito mejor. Tírame un beso. Eso. Así es, nuestro invitado de hoy es Santander Alfredo Araujo Castro, aunque muchos lo conocen como Alfredo solamente. Alfredo Araujo, bienvenido a Entre Nos. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Muy amable usted por dejarnos entrar aquí a su casa, a Entre Nos y nuestra producción ATL. Pues hoy queremos conocer más de quién es esa persona que está detrás hoy gerenciando las comunidades de una multinacional tan importante en el departamento del Cesar y en el país como es la Drummond. Por eso hoy vamos a hablar no con el gerente, o sí con el gerente, pero al final, sino que vamos a hablar con el ser humano. Cuéntenos un poco a todos nuestros televidentes de Entre Nos, ¿quién es Alfredo? Además de ser vallenato, cuéntenos un poco más de su vida. Bueno, yo nací en Valledupar en el año de 1955, un hogar de dos vallenatos, Alfredo Araujo Noguera y María Teresa Castro. Hogar que además de mí somos 9 hermanos más, o sea, una familia muy grande, 6 varones, 4 mujeres. Estudié mi primaria inicialmente en el Kinder Santa Marta, ya eso no existe, por supuesto. Luego estudié en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, estudié un año en el Ateneo del Rosario. Inicié al comienzo de bachillerato en el Colegio La Perena y posteriormente, muy joven, a los 12 años, salí a estudiar interno en la ciudad de Cartagena, un colegio militar que es el Colegio San Carlos de Cartagena. ¿Cómo fue el irse tan joven, despegarse de su mamá, de su papá? Y más cuando esas familias son tan grandes, suelen haber discusiones entre hermanos, pero también ser muy unidos. ¿Cómo fue ese traslado de Valledupar a Cartagena? Bueno, yo creo que uno de los grandes problemas era que las opciones que había de colegio en Valledupar no eran muchas. Para bachillerato solamente existía el La Perena, inclusive el Ateneo solamente tenía y el Sagrado hasta cuarto de bachillerato. El que quería graduarse como bachiller realmente lo hacía en el Colegio La Perena, pero además, digamos que tengo que reconocer de que cuando los niños son muy inquietos, obviamente en ese momento la solución era interno. Y si era un colegio militar, entonces todavía se imagina lo inquieto que éramos. Nos fuimos 2 hermanos, Hernán Araujo, el mayor, y me fui yo. Lo mismo que mi hermana mayor también había estado interna en esa época en Bogotá desde muy joven. Entonces digamos que los 3 mayores terminamos estudiando por fuera de Valledupar. ¿Por eso siempre se le ve como tan serio? ¿O eso simplemente fachada y es lo contrario? No, sonríe mucho. No exactamente, no digo que soy el más risueño, pero lo que sí es que digamos que la mayoría de las veces las situaciones ameritan que hay que estar serio. Entonces la gente cree y confunde que la seriedad a veces tiene que ver con el mal genio, y eso no es así. Soy una persona de más bien buen genio. ¿Es autoritario, un buen hermano, autoritario, consentidor? ¿Cómo es? Porque es el tercero de 10. El tercero de 10. Tenía una gran responsabilidad también. Bueno, yo creo que somos unos hermanos supremamente unidos, una familia muy unida. Hoy, a pesar de que nuestros padres ya no están, fallecieron, nos hemos mantenido muy unidos. Hoy somos una familia muy numerosa porque ya contamos con, obviamente, todos casados, todos con hijos, con nietos, entonces ya somos más de 50 personas en la familia y mantenemos no solamente una relación casi que día a día, sino que además de eso nos reunimos con mucha frecuencia y obviamente compartimos mucho. Seguramente yo tengo fama de autoritario, pero eso yo creo que es más fama que otra cosa. Yo al contrario me considero supremamente obediente. Lástima que mi esposa no esté aquí para que lo verifique y lo confirme. Lástima, pero bueno, como usted lo ha mencionado, todos casados y usted no es la excepción. Está casado con 2 hijos, ya también con 2 nietos. Efectivamente, me casé en el año 80 con mi esposa. Habíamos durado un noviazgo supremamente largo. 8 años de novios. Terrible. Desde que estábamos en cuarto de bachillerato, ella estudiando acá en el Colegio de la Sagrada Familia,
yo estudiaba en Cartagena, estábamos en cuarto, terminamos bachillerato el mismo año, nos fuimos a Bogotá, ella a estudiar economía, yo a estudiar derecho, y regresamos de Bogotá casados. Después, en el año 80 nos casamos y regresamos a Valledupar a organizar la familia. Tenemos dos hijos, varones, abogados ambos, ya los dos casados, uno tiene 2 hijos, o sea, tenemos 2 nietos, y de los otros estamos esperando porque están prácticamente recién casados. Oiga, pero ¿por qué esa diferencia? Viene una familia, 10 hermanos y solo 2 hijos. Porque ya habíamos probado lo que era una familia grande, entonces había que ahora probar con la pequeña. Era probar efectivamente cómo funcionaba con una familia corta. Pero al final, digamos que yo sigo teniendo una familia supremamente grande. Yo provengo de 2 familias muy numerosas. Tanto los Araújo como los Castro somos supremamente una familia bastante numerosa. Nosotros somos más de 100 primos hermanos entre las 2 familias. Dios. Entonces, si veníamos de familia grande, desde nuestros abuelos, luego grande en la casa, yo creo que ya es hora de irse moderando un poco. ¿Cómo le va de abuelo? He tenido la oportunidad de conocer a sus nietos y ¿cómo le va de abuelo? ¿De padre fue muy drástico? ¿Cómo fue de abuelo? Ahora, ¿cómo es de abuelo? No, de padre fue muy drástico, de abuelo soy muy laxo. Eso, yo creo que suele ocurrir. Eso es lo usual, que los abuelos seamos más consentidores. Yo creo que tengo 2 nietos, un varón de 5, va a cumplir 6 años, y una niña de 1 año. Los 2 obviamente llenan tremendamente nuestro mundo y nos alegran muchísimo nuestras vidas. Acabamos de compartir con ellos más de un mes que estuvieron acá visitándonos y luego viajamos con ellos. O sea que son jóvenes que están muy cercanos a nosotros y vienen con frecuencia, inclusive en la compañía de sus padres, o sea que lo podemos disfrutar a ellos solos. Bueno, ahí está un poquito de lo que es Santander Alfredo Araújo Castro. Vamos a una pausa, pero ya regresamos con más de Entre Nos. Continuamos en la casa de Alfredo Araújo, porque él está aquí hablando entre nos, cositas, que nos cuenta secreticos y también de lo que es su vida. En esa época de estudios eran pocas las opciones, como usted bien lo ha mencionado, aquí en el municipio de Valledupar, y tocaba salir. Usted salió a Bogotá a profesionalizarse como abogado. De allá regresó con título, no solamente de profesional, sino también de casado. Cuando llega aquí a Valledupar, ¿por qué se viene primero? ¿Por qué se viene a Valledupar, siendo que en muchas oportunidades hay más opciones laborales en la capital quizás? ¿Y cómo le fue al llegar acá? Bueno, yo creo que, digamos que por genética, yo tenía una vocación realmente hacia la política. Y casi que, a pesar de que estaba estudiando por fuera, seguía vinculado con las campañas que aquí se realizaban en el departamento del Cesar. Era muy activo en ese tema y en Bogotá participamos de campañas tanto presidenciales como las campañas de los aspirantes del departamento del Cesar en esa época. Nos veníamos los estudiantes, hacíamos manifestaciones, participábamos en las elecciones, en fin. Teníamos, digamos que, sangre política en las venas y nos gustaba. Y digamos que ese fue el objetivo cuando salimos de Valledupar, era regresar a esta ciudad y obviamente tener una aspiración política. Ambas familias, tanto los Araújo como los Castro, tenían participación política y yo siempre me sentí que podía ser uno de los herederos de cualquiera de las 2 causas. Y de hecho aspiró. Llegué a Valledupar, efectivamente, y recién llegado, inmediatamente me lancé al Consejo Municipal, que creía yo que era la corporación por donde debería arrancar. Salí electo. En esa época había la particularidad de que uno podía ser servidor público y concejal al tiempo. No alcancé a juramentarme en el Consejo cuando me nombraron secretario de Gobierno de Valledupar, en la administración de Alfredo Cuello Dávila, y ocupé la Secretaría de Gobierno. Posteriormente salí de esa secretaría a la Secretaría de Gobierno departamental con el gobernador Luis Rodríguez Valera. Allí duré también 1 año y al año me retiré y
regresé al consejo al fin a juramentarme como concejal. El mismo día que llegué me eligieron presidente del consejo y mi tiempo en el consejo fue como presidente. Duré 4 meses cuando terminó mi periodo como concejal. Posteriormente volví 2 años después a la Secretaría de Gobierno Departamental con la gobernadora Marinés Castro. Pasé allí 3 años de secretario de Gobierno departamental y la gobernadora Marinés Castro se retiró, renunció y el gobierno nacional me encargaron a mí de la gobernación hasta cuando nombraron a Paulina Mejía de Castro, que me ratificó en el cargo. La acompañé 15 días, a los 15 días me fui acepté la oferta que me habían hecho en Drummond para gerenciar una operación que arrancaba en el departamento del Cesar. Pero ¿por qué si venía con esa convicción? Se fue con esa convicción de incursionar en la vida política, regresó con esa misma convicción. ¿Y por qué pasar de la política ya al sector privado y al sector minero, que es como bastante diferente a lo que usted aspiraba? Efectivamente, digamos que hubo una... ¿Decepción política? Hubo una decepción. Yo siempre he dicho con algo de gracia que lo hice por despecho. Yo, la verdad es que después de haber estado en 2 oportunidades en la Secretaría de Gobierno y haber estado en ese periodo 3 años, digamos, muy cercano a la gobernadora Marinés Castro, casi que el propósito era ser el reemplazo de ella. Y para mi decepción, cuando mi nombre fue puesto a disposición del gobierno, porque en esa época todavía los gobernadores eran designados por la presidencia, personas que yo pensé que me podían respaldar, personas muy cercanas a mí, decidieron no darme el respaldo y eso impidió que yo fuera escogido como gobernador. Entonces, en ese momento sentí que la carrera política iba a ser truncada de pronto por esas mismas personas que tenían visualizado a otras personas de la familia para reemplazarlos. Entonces, pensé que lo mejor era mirar alternativas en el sector privado. Y lo hice como una válvula de escape y esa válvula de escape me ha durado 27 años. ¿Y le duró mucho ese despecho como tal que tuvo? Bueno, no, yo creo que al final uno termina convenciéndose que Dios hace las cosas perfectas, que Dios decidió en su momento que el camino no era el que yo había escogido, sino el que Él tenía seleccionado para mí. Y me fue poniendo absolutamente todo en el camino para que yo tomara la decisión de aceptar un cargo que aparentemente en sus inicios no era de mi gusto, por la aspiración que tenía, pero que con el tiempo terminó siendo el cargo que me dio la estabilidad personal, emocional, económica, me permitió educar a mis hijos porque llegué a una extraordinaria empresa. ¿Y no le volvió a picar de pronto como que decir, ay, será? ¿No lo hizo dudar años después quizá? Es que yo quería, tenía esa firme convicción de la política, ¿será que me arriesgo otra vez? En alguna oportunidad, creo que en 2, en una, yo traté de hacerlo, cuando ya estábamos en la elección de gobernadores, alcancé a exponer un poco el nombre ante la opinión pública, pero en ese momento se dio un respaldo masivo a la aspiración de Mauricio Pimiento y él fue el gobernador, contó con el respaldo y el apoyo de mis familiares. Y yo creo que eso de alguna forma evitó que yo continuara con la aspiración. En una segunda oportunidad fueron algunos líderes políticos que fueron y me ofrecieron y la verdad fue que reunido con mi familia decidimos que no era realmente el momento para volver a aspirar. Entonces yo creo que ya han pasado tantas aguas bajo el puente que es mejor quedarse quieto y esperar tranquilamente, más bien como decía Escalona, la vejez para dedicarse a criar los nietos. Bueno, es una buena opción, además que va por buen camino. Ha desempeñado una excelente gestión en el lugar donde está en estos momentos y de eso quiero que hablemos y que conozcan todos nuestros televidentes, pero después de esta nueva pausa. Ya regresamos. Seguimos entre nos, yo sonrío mucho y quiero saber cuándo vemos tan relajado, sonriente, descomplicado a Alfredo Araújo. Bueno, no, hay varios momentos, los disfruto además, digamos que
A mí me gusta la música, entonces cuando oigo muy buena música. ¿Con un buen vino? Por supuesto, un buen licor, digamos. Me gusta cualquier tipo de licor bueno, me gusta el vino, me gusta el whisky, por supuesto. Yo diría, me gustan los rones, tengo la ventaja de que me gustan todos y los manejo bien, afortunadamente. Muy bien. Y en ese trasegar de la vida, entonces, hay momentos que lo marcan a uno, ya sea para bien o para mal. ¿Qué podemos decir o qué podemos conocer de Santander Alfredo que lo haya marcado, que le haya marcado su vida para bien y que le ha marcado quizás, que le dejó esa huella que le puede causar quizás un poquito de tristeza, nostalgia? Bueno, yo creo que varios hechos, pero el más importante de todo, el nacimiento de mis dos hijos. Yo creo que al final encontrar dentro de la relación matrimonial el nacimiento de esos hijos, además los que yo esperaba, varones, realmente fue un momento que me alegró mucho, que además me reiteró la obligación y la responsabilidad que yo tenía en el mundo. Entonces, pero es un momento muy feliz, un momento muy doloroso, por supuesto. Lo viví hace apenas un año, cuando considero yo en una manera apresurada, después que yo había comparecido en más de 3 o 4 oportunidades frente a las autoridades que me requerían, se me dictó una orden de captura para que respondiera a una indagatoria, y afortunadamente las cosas salieron y se resolvieron muy rápido, pero digamos que es un momento que a uno lo marca mucho y que le deja realmente heridas que difícilmente se subsanan con el tiempo. ¿Qué quedó de ese episodio? ¿Ya logró ser superado? ¿En qué porcentaje se podrá decir? Porque usted bien lo ha dicho, marca mucho. En ese episodio lo único que quedó es que uno no alcanza jamás a imaginarse la dimensión y la maldad de los seres humanos. Y entonces uno encuentra que unos abogados extranjeros, ávidos de conseguir dinero en unos procesos que están estructurando en Estados Unidos, o que se estaban estructurando en Estados Unidos porque ya están absolutamente fallados, se dedicaron a comprar testigos para poder estructurar sus casos. Y obviamente la conexión que trataban de encontrar era una conexión de Drummond con las autodefensas. Y aparentemente por por ser oriundo de Valledupar, igual que Rodrigo Tovar, encontraron que la conexión podría ser Alfredo Araújo. Entonces trataron de estructurar todas sus declaraciones bajo esa vía. Y obviamente eso, que fue desestimado en 3 procesos ya de Estados Unidos en primera y segunda instancia, aquí fue alimentado por algunos colectivos de abogados que insistieron en la fiscalía que en algún momento a alguien de Drummond se vinculara, y obviamente al perro más flaco se le pegan las pulgas. Bueno, pero a los días, porque ni siquiera debió esperar una semana para salir y lograr como deshacerse de esa captura, por decirlo así, y bueno, demostrar que no tiene nada que ver. Afortunadamente, y para mi satisfacción, con el tiempo, en Estados Unidos se han dado nuevos hechos. Un juez ya abrió proceso formal contra este abogado que hizo eso, y entre los cargos que le hace es precisamente la comprobación de que ellos lo llaman una conspiración para la compra de esos testigos para ser usados en esos procesos. Entonces ya digamos que hemos ido avanzando en el sentido de que a ellos se les ha abierto el proceso, y en Colombia hay un proceso abierto en la unidad de falsos testigos para estas personas que de alguna forma le siguieron la parranda a estos abogados y que terminaron recibiendo unas miserias de plata para poder dar un testimonio. Bueno, ahí está como muy resumida la situación tan triste que se vivió, y bueno, gracias a Dios, hoy estamos aquí charlando entre nos, y así como hay cosas buenas, cosas malas, también hay cosas que nos causan mucha alegría. ¿Qué le genera alegría a Alfredo Araújo? ¿Cómo lo podemos ver sonriente? Que uno llegue de sorpresa y diga, te traje esto o te voy a dar esta noticia. No, yo creo que yo tengo muchas satisfacciones que me generan muchas alegrías.
Y su nieto, por ejemplo. El nieto, los nietos, por supuesto, es una quizás de las más importantes. Pero de las cosas que yo hago en Drummond, a mí me genera mucha satisfacción que al final Dios dispuso en el camino que yo terminara haciendo cosas que pude haber hecho en la actividad política. Entonces, cuando yo trabajo para mejorar la educación, para ampliar la infraestructura educativa, para el tema de la salud, para las escuelas de música, para el fomento del deporte, al final son, digamos, acciones que a mí me generan mucha satisfacción porque yo sé que estoy construyendo dos cosas, una muy buena imagen para la empresa, pero también estoy generando unas satisfacciones a las comunidades a las que les servimos. Entonces, ese es un trabajo que al final a mí lo que me genera es realmente todos los días satisfacciones porque hago algo que me gusta y creo que lo hacemos bien hecho. Y a propósito de gerenciar Drummond, muy puntualmente, ¿cómo ha sido ese proceso? Porque sabemos que la minería trae muchos beneficios para el departamento del Cesar y para el país también, pero también tiene algunos contradictores, esos que dicen que causa afectación al medio ambiente, y aunque el medio ambiente no es precisamente su tema, su asunto, sí hay otros aspectos que, como bien lo mencionaba, están relacionados con el beneficio que le genera Drummond a este departamento y a los departamentos vecinos, por ejemplo, como el Magdalena. ¿Cómo ha sido ese paso por Drummond? ¿Cómo ha sido esa evolución? Porque son más de 27 años dentro de esta empresa, es decir, que ha visto todo el proceso desde sus inicios. ¿Cómo ha sido eso? Efectivamente, yo llegué a la empresa a los 5 meses de haber firmado el contrato, apenas estaba en el proceso de legalización del contrato y casi que contribuí al montaje desde los estudios iniciales. Casi que todos los temas participamos en la estructura de lo que iba a ser este proyecto. Por eso es el empleado más antiguo que tiene. Hoy en día, digamos que en la nómina de Drummond soy el empleado más antiguo, efectivamente. Y creo que hay una cosa importante. La minería es la actividad más vigilada y reglamentada que existe en el país. O sea, si usted ve una licencia de alguna operación minera, realmente la más pequeña tiene 150 páginas, que son puros artículos de reglamentaciones, de mediciones, de controles, de una serie de medidas que el gobierno y por supuesto las empresas en sus estudios así la plantean para lograr mitigar todos estos aspectos negativos que puede tener cualquier actividad humana, porque es que desafortunadamente estamos pensando que solamente es la minería. Yo puedo decir en el caso de Drummond que en el tema ambiental, por ejemplo, en el tema de emisiones, tenemos una mina de condiciones 1A, técnicamente manejada, con unos controles ambientales absolutamente técnicos que garantizan que no hay emisiones que afecten a ninguna de las comunidades que están a nuestro alrededor. Eso es un hecho y así lo certifican la vigilancia que hace Corpocesar a través de una gran red de monitoreo, la segunda más grande del país, que está instalada en la zona minera del departamento del Cesar. Hay otros aspectos que la gente desafortunadamente los critica por ignorancia, pero lo que no podemos desconocer es que la minería es la actividad económica más importante que tiene este departamento. El Cesar, de los años 80 para acá, es lo que es por la minería. De hecho, la minería es el 48% del PIB del departamento del Cesar y ha generado regalías por en el solo caso de Drummond, de más de 2.000 millones de dólares. Eso es mucha plata. Igualmente compensaciones, impuestos, toda una serie de beneficios que ha traído el tema de los empleos. Somos 10.000 empleados entre nosotros, directa y con los contratistas, que hoy recibimos nuestros salarios, obviamente importantes salarios, porque además es un que paga muy bien y nos sentimos unos trabajadores muy bien compensados. Las becas a los estudiantes, por ejemplo. El tema de becas a estudiantes, el tema de los hospitales, el tema del fomento al deporte, en fin. La cultura. Hemos hecho una serie de actividades, el fortalecimiento institucional a través de la capacitación de los servidores públicos, de las veedurías ciudadanas, en fin, hay tantas cosas que hemos hecho que al final creemos que hemos aportado un grano de arena muy importante para que este departamento sea lo que es hoy, a pesar de los embates de violencia que tuvo en el pasado. Así es, y si le pregunto qué emociona a Alfredo Araujo, ahora hablar de la empresa Drummond, una empresa que conoce
al pie de la letra, por decirlo así. Son muchos años sirviéndole y bueno, sirviéndole también a este departamento. Muchas gracias por abrirnos la puerta de su casa. Muchas gracias por hablar entre nos. Muchas gracias a ustedes por este programa y a la comunidad del CISAR. Tenga la certeza que nuestro propósito siempre será servir. Así es, Entre Nos también está dispuesto a servir. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Nos vemos en una próxima oportunidad. No olviden seguirnos en las redes sociales.